¿Cómo hacer para agregar parámetros en una operación? La forma más fácil es agregando un doble clic sobre la operación. ¿Cómo lo hacemos? En la sección de clasificadores podemos agregar dentro de los elementos de edición un doble clic. Entonces, podemos ponerle parámetros de operación ¿sí? Tenemos que asignarle en dónde vamos a hacer el doble clic. En este caso va a ser en la operación. El próximo paso de agregar el doble clic es agregar una pantallita para que me aparezca para poder crear nuevos parámetros. Le vamos a llamar edita parámetros. Sería porque crea también. Vamos a llamar editar parámetros. Con esta pantalla nos crea qué hacer con el cancel, con el OK, ¿sí? Y un elemento, ¿sí? De properties. El próximo paso es colocar los labels, porque si nosotros hacemos clic, nos va a salir Page y Group como subtítulo. No nos hace falta el Page. Y sí le vamos a colocar que ahí vamos a tener una lista de parámetros. Lo grabamos y lo que nos sale es lista de parámetros. Esta va a ser la página de parámetros, ¿sí? Y este va a ser el listado de parámetros. Para crear el listado de parámetros me voy a posicionar en la operación que tenga creada y voy a utilizar un tipo reference que me va a permitir ir agregando a la colección de parámetros, ¿sí? Elementos. Esta colección no sería nada más ni nada menos que parámetros contenidos. Le colocamos el título al label, parámetros, y lo que nos va a pasar es que nos va a aparecer, ¿sí? Para agregar un parámetro, por ejemplo. ¿Sí? Me va a aparecer por defecto el tipo porque en realidad yo estoy agregando un objeto. Yo puedo agregar parámetros, pero quiero definir el tipo de parámetro que quiero agregar, o sea, agregarle el nombre y el tipo. Para eso
¿sí? Voy a tener que definir el contexto en el que estoy parada, ¿sí? Con una QL voy a preguntar cuándo selecciona uno de esos parámetros, ¿sí? Cuando selecciona uno de esos parámetros, entonces voy a preguntar si la selección es igual a un doble clic. Entonces voy a crear una ventana de diálogo otra vez. Una ventana de diálogo quise hacer, ¿sí? Para definir los datos del parámetro. En esa ventana de diálogo voy a tener una página default que va a ser ventana parámetro y va a trabajar con un grupo default que va a ser, que es lo que va a contener la ventana, que va a ser atributos parámetros. La página va a ser hacia parámetros. ¿En qué domain class estoy? Estoy en parámetros. Igual en la lista, voy a estar en parámetros. Estoy en parámetros. Eso quiere decir que cuando hago clic acá y creo un parámetro, voy a estar en atributos parámetros, ¿sí? Ahora me falta definir los elementos widgets para definir el texto del nombre que va a tener el parámetro y definir el tipo. Defino el nombre, ¿sí? Lo voy a definir con una caja de texto, con un widget de tipo caja de texto, nombre parámetro, ¿sí? Y al costado me va a aparecer nombre. Entonces, a ese parámetro le voy a asignar un nombre, ¿sí? A la característica nombre le voy a asignar un new valor, ¿sí? Si lo hago así, con el control espacio, sería un new valor. Entonces, ahora, cuando yo haga clic, yo puedo crear un parámetro y puedo asignarle un nombre. Lo próximo es asignarle el tipo. Para eso creo un tipo de widget tipo select. Entonces, tipo parámetro. En la expresión me tiene que aparecer tipo como título, ¿sí? ¿Y cuáles serían las expresiones? ¿Sí? Unas expresiones SQL que yo voy a utilizar.
voy a utilizar expresiones que ya tengo acá. Que hacen referencia, ¿sí?, a la enumeración, ¿sí? Voy a obtener el literal de esa enumeración y lo voy a convertir a string para que lo pueda manejar. También en la expresión candidata, ¿sí?, voy a definir qué valores me van a figurar ahí en el select, que son todos los literales de la enumeración. Y por último, le voy a asignar un nombre. Entonces, si hago clic, ¿sí?, yo tengo acá definido para poder acceder y ponerle el nombre, ¿sí?, a mi parámetro, ¿sí? Esto lo voy a agarrar, lo voy a empezar desde el principio. ¿Qué pasa? Se me cambia. Entonces, para solucionar eso, lo que voy a hacer es asignarle un valor. Eso lo hago con el tipo, con el set tipo, ¿sí?, que era el nombre del tipo que yo tenía en el Theater, y le tengo que asignar un valor nuevo, ¿sí? Entonces, acá yo hago clic a nombre, lo voy a definir como string y le voy a dar el valor de nombre y le voy a dar OK, ¿sí? Y acá ya me lo pone como string, le asignó el valor, antes no le asignaba el valor. Y así estaría, me faltaría algo más, que es, ¿sí?, no, ahí estaría, que me cree la instancia, pero ya me la crea. Bien,